Poderoso es el Rey de Gloria. Aleluya. Vamos a tomar una lectura de un texto de la palabra del Señor, el cual lo encontramos en la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, tomamos el versículo número 10 del capítulo 5. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 5, y tomamos el versículo número 10 para la gloria del Señor. Dice así para bendición de todos: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amén. Quiero invitarles también a tomar otra lectura ahí en Romanos. Romanos capítulo 14 y el versículo número, Romanos capítulo 15. Gloria al Señor. Qué bueno. Amén. Capítulo 15 y el versículo número 10. Oh, qué bueno es el Señor. Romanos capítulo 14 y versículo 10. Dice la palabra del Señor: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar dándole gracias a Dios en esta hora, porque queremos continuar estudiando este tema precioso titulado Las grandes doctrinas del rapto, del arrebatamiento de la iglesia. Y hoy vamos a ver la cuarta parte de este tema tan precioso como es el arrebatamiento de la iglesia. Oramos al Señor. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta hora, por concedernos la bendición, el privilegio de poder alabarte, adorarte, haber dedicado esta media hora para expresarte a ti toda adoración, toda alabanza, todo reconocimiento a tu nombre que es sobre todo nombre. Padre, pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo que nos ministres. Señor, estamos estudiando a través de tu palabra, la Biblia, esta doctrina tan fundamental del cristianismo, el arrebatamiento de la iglesia. Evento inminente, Señor, que lo esperamos en un momento, Señor, y en un abrir y cerrar de ojos. Señor, danos tu gracia, tu sabiduría, tu unción, tu libertad. Oh, en el nombre de Jesucristo, Señor, bendice a mis hermanos, amigos que están en sintonía nuestra en esta hermosa hora. Padre, a todos en general, Espíritu Santo, encárgate de bendecir grande y poderosamente. Amén y amén. Gloria al Señor. Bienvenidos a estudiar esta cuarta parte de este tema maravilloso, las grandes doctrinas del arrebatamiento de la iglesia. Gloria al Señor. Amados, un breve recuento de lo que hemos estudiado hasta este momento. Amén. Qué bendición. Estudiamos el primer punto, que fue ¿cuándo será el rapto de la iglesia? Que es una pregunta actual. Amén. Ya lo estudiamos, vimos las señales cumplidas, una realidad. Segundo, estudiamos también el segundo punto. ¿Cómo será el rapto de la iglesia? Que es otra pregunta que se hace la gente, y especialmente la gente que no conoce a Dios, porque los cristianos sabemos cómo será el rapto de la iglesia. Estudiamos el tercer punto: ¿quiénes se van en el rapto? ¿Quiénes se van en el arrebatamiento de la iglesia? Ya lo estudiamos. Qué bendición que podamos llevar la secuencia de este estudio. Y el domingo en la mañana estudiamos el cuarto punto: las bodas del Cordero. Hay bodas. La Biblia habla claramente de esta gran bendición, privilegio que la iglesia del Señor Jesucristo tiene,
en el rapto, en el arrebatamiento de la iglesia, las bodas del Cordero. Y hoy vamos a estudiar, nos corresponde estudiar el quinto punto que se relaciona con el tribunal de Cristo. Oh, mis amados hermanos, qué bendición. Hoy vamos a estudiar este punto tan hermoso, vibrante también como todos los anteriores, para la gloria del Señor. Amén. Tomé estos dos textos de la palabra del Señor en segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, donde el apóstol San Pablo hace una aclaración y menciona esta palabra, tribunal de Cristo. Amén. Dice que todos nosotros, él se incluyó, San Pablo, recordemos el texto, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno dé cuenta a Dios de lo que haya hecho, de lo que hizo cuando estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amén. Y este mismo apóstol San Pablo, hablándole a la iglesia, a los cristianos en Roma. Amén. También el texto que leímos de Romanos 14, 10, dice, tú, hermano, está hablando de nosotros los cristianos, la iglesia. Estos dos textos nos relacionan con única y exclusivamente a nosotros, la iglesia cristiana. Es una relación con la iglesia cristiana, es un trato con la iglesia de Jesucristo, con los que nos vamos en el rapto. Y que nos vamos, hermano. Dígale al que está a su lado de que nos vamos, y esto no lo detiene nadie. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre. Amén. Entonces, este mismo apóstol, San Pablo, en Romanos 14, 10, hablándole a los cristianos, dice, ¿por qué nos juzgamos nosotros unos a otros? ¿Y por qué nos menospreciamos unos a otros? Es decir, que usted menosprecie mi trabajo en el Señor, que yo menosprecie el trabajo que usted hace en el Señor. No, ni juzgar. Yo no puedo decir el trabajo que usted hizo vale tanto, o usted juzgar mi trabajo en el Señor, su trabajo vale tanto. No, ni juzgar a nuestro hermano, ni mucho menos, amén, menospreciar al otro hermano. ¿Por qué? El apóstol nuevamente a la iglesia cristiana en Roma les escribe y les dice, cada uno de nosotros nos presentaremos ante el tribunal de Cristo. Oh, gloria al Señor. Si alguien reiteró de una forma continua a la iglesia cristiana de este evento inminente, el rapto de la iglesia, el arrebatamiento, que es lo que esperamos de un momento a otro, fue el gran apóstol San Pablo. No quiere decir que los demás apóstoles no. Ellos lo predicaron también, pero quien desgranó el evangelio con sus grandes doctrinas fundamentales fue el apóstol San Pablo. Y por eso él, casi en todas las epístolas, da este mensaje precioso de estar preparados para ese momento tan hermoso. Amén. Cuando hablamos de tribunal, estamos hablando de un lugar donde se presentan naturalmente dos personas. Amén. Está el juez, que es la persona de autoridad, y están las personas o la persona que va a ser juzgada. Amén. Dirá usted, también se necesitan más. Bueno, el abogado puede ser la tercera persona. Cuando hablamos de un caso de ir ante el tribunal, pues esencialmente se requieren estas dos personas. La persona de autoridad, la que va a juzgar, y la persona que va a ser juzgada, naturalmente. Amén. Es posible que en todo caso haya también la presencia de un abogado. En el caso nuestro, no necesitamos un abogado, porque ya nuestro abogado, cuando hablamos del tribunal de Cristo, que involucra única y exclusivamente a la iglesia del Señor Jesucristo, allí no habrá un solo inconverso. Allí no habrá ningún descarriado. Recuerde que esto es este evento de del tribunal de Cristo,
Amén. Es una de las bendiciones hermosísimas que disfrutaremos los que nos vamos en el rapto de la iglesia. Oh, gloria a Dios por ello. Maravilloso el Señor. Siempre les he dicho que hablar de esto, este tema es el tema más emocionante. Pero recordemos que para uno sentirse seguro de que va a participar en este evento maravilloso, el arrebatamiento de la iglesia y vivir estas cosas tan lindas y hermosas, amén, en la presencia de Dios en el cielo. Esto no va a ser en ningún planeta. No, estos sucesos, estos eventos, tanto las bodas del Cordero, que fue lo que vimos el domingo, y lo que estamos viendo ahorita, el tribunal de Cristo, no se está refiriendo que es un lugar por ahí en el espacio. No, esto no va a suceder en el lugar que conocemos como el paraíso, que es donde están todas las almas de nuestros queridos hermanos y hermanas que han partido a la presencia del Señor y que el Señor en su voluntad le plació llevarlos, unos a temprana edad, otros a una edad media y otros ya a una edad avanzada. No, el paraíso, allí están esas almas esperando el momento de salir de allá, bajar, en otras palabras, del paraíso a incorporarse con el cuerpo celestial semejante a los ángeles. Amén, que eso sucederá cuando sea el rapto. Eso lo vimos en el segundo punto de cómo será el rapto. Entonces, ante el tribunal de Cristo no va a haber ningún impío, ningún descarriado, ningún pecador. Entonces, ¿por qué llamamos tribunal, pastor? Eso es lo que vamos a estudiar, hermanos queridos. Por eso no se deje interrumpir, no permita que alguien, si se mueve la mascota, déjala que se mueva. Por ahora, usted esté atento, tome nota de este, es un estudio bíblico y vamos a utilizar la Biblia naturalmente. Oh, gloria a Dios por eso, aleluya, amén. Entonces, los que estamos allí ante el tribunal de Cristo, estamos, escúcheme bien, el apóstol San Pablo se incluyó. Él no dijo vosotros, no, él dijo nosotros. Es necesario que todos nosotros, incluyó él también, amén, comparecer un día ante el tribunal de Cristo. A ver, ¿qué es lo que vamos a recibir allí? Vamos a recibir allí las recompensas, las coronas que la Biblia, la palabra del Señor menciona, que son varias las coronas que vamos a recibir por el trabajo y la labor hecha en esta tierra. Gloria al Señor, qué bueno. Amén. Entonces, el juez que va a estar en ese tribunal, lo llame bien, es nuestro Señor Jesucristo, que a la vez es nuestro abogado. Aleluya, que ya abogó por nosotros en ese tribunal de Cristo. No vamos a necesitar un abogado ahí, es decir, para que interceda y no nos deje perder, condenar. No, ya la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo se efectuó su labor, su trabajo hermoso y sobrenatural de perdonar nuestros pecados, y ya no vamos a ser presentados allí para unos ir al infierno y para otros ir al cielo. No, allí estaremos única y exclusivamente, tenga en cuenta eso, hermano y hermana, los que nos fuimos en el rapto, más nadie. Amén. Entonces allí vamos a recibir, cada uno va a recibir el premio, los galardones de acuerdo al trabajo que realizó en esta tierra. Oh, gloria a Dios, tan lindo es esto. Bien, miren, mis queridos hermanos, que si hay una doctrina clara, aunque todas las doctrinas del Evangelio son claritas, pero si hay una tan clara, hermanos, yo digo tan, que podamos entenderla, es la doctrina del rapto. Oh, maravilloso el Señor. El Señor tomó una parábola. Aleluya, hemos visto dos parábolas hasta aquí hermosas. La parábola que nos habla de quiénes se van en el rapto y quiénes se quedan, las 10 vírgenes. Y luego vimos en el cuarto punto, vimos otra parábola, que es la parábola de las bodas del Cordero.
¿Se acuerdan? El domingo, qué lindo es el Señor. A ver, hoy vamos a ver otra parábola que nos habla de los galardones del tribunal de Cristo, de la premiación, donde usted y yo vamos a recibir, de acuerdo al trabajo que hicimos, para Dios, no para nosotros, para Dios, nuestra recompensa. Y vamos al Evangelio Santo de San Mateo, Evangelio de San Mateo, el capítulo 25. Mire que todo está registrado aquí, todo está plasmado acá. Qué bendición tan grande. Evangelio de San Mateo, el capítulo 25, del versículo 14 en adelante. Encontramos un título de división de escritura. Vamos rapidito, amén, porque queremos explicar este punto, amén, porque queremos concluir este estudio para que haya otros. Gloria al Señor. Capítulo 25 y el verso 14 dice: parábola de los talentos. Parábola de los talentos. Vamos a hablar cómo el Señor habló, y fue muy claro con relación a cuando nos enfrentemos y estemos frente al tribunal de Cristo, para recibir cada uno el premio por el trabajo que hicimos en esta tierra. Dice así, óigalo bien: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Amén. Vamos a ir texto por texto, analizando esta parábola. Este hombre representa a Cristo. Este hombre representa a Cristo. Él vino, nos salvó, transformó hombres pecadores, los transformó, los salvó, los hizo nuevos hombres. Y como el Señor le dijo a Andrés, a Pedro y luego a Juan y a Jacobo, que fueron los 4 primeros discípulos que el Señor llama: venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. El Señor no solamente transformó sus vidas, los salvó, los santificó, sino que les cambió también la profesión. Los 4 eran pescadores, dice la Biblia. Y a los 4 llama el Señor de una forma tan clara, tan preciosa. Oh, qué lindo es Dios, precioso es su nombre. Aleluya, amén. Y a todos ellos, amén, les entrega talentos. Después de que el Señor se va al cielo, los deja en su lugar, convertidos en maestros, en pastores, en profetas, en evangelistas, en misioneros, y les entrega dones. Aleluya. Ese hombre representa a Cristo. Los siervos son los apóstoles, naturalmente, y así sucesivamente quienes irían a suceder en el ministerio de la predicación y la enseñanza del evangelio. Amén, gloria al Señor. Llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Aparte de darles los 5 ministerios, el Señor dice en San Marcos, el capítulo 3 y el versículo 13 en adelante, dice que los llamó y los llenó de sabiduría, los llenó del poder del Espíritu Santo, los llenó de dones y talentos, y dice que los envió a predicar con poder y con autoridad y enseñar el evangelio, para echar fuera demonios, destruir toda obra del diablo y constituir o edificar la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Oh, bendito sea su nombre. Es decir, que el Señor les entregó ministerios, les dio talentos y les dio dones espirituales. Por eso les dijo el Señor: no salgan de Jerusalén, oren allá en el aposento alto, reúnanse allí todos los que ya habían creído, y los discípulos dando el ejemplo. María, la madre de Jesús, dice que ella también estaba allí dando buen ejemplo, como una mujer santa a todas las demás mujeres, hasta que se haya revestido del poder de lo alto. Y cuando se haya revestido del poder de lo alto, venga Pentecostés sobre vosotros, entonces predicarán en Judea, predicarán en Jerusalén, en Samaria y hasta
hasta lo último de la tierra. Oh, bendito sea el nombre poderoso del Señor. Qué bendición y qué privilegio. A esos siervos se refiere acá. El Señor Jesucristo es el hombre a quien representa esta parábola. Y los siervos son los apóstoles. Oh, gloria a Dios por eso, hermano. Versículo 15 dice: a uno dio 5 talentos, y a otro dio 2 talentos, y a otro dio 1 talento, conforme a la capacidad de ellos, y luego se fue lejos. Oh, aleluya. Este buen hombre que representa a Cristo, esta parábola, repartió sus bienes, sus dones, sus talentos, amén, y ministerios, y lo entregó a sus siervos. Dice que a un siervo le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos, y a otro le dio 1 talento. Y hay una parte ahí hermosa que me agrada mucho, todo me agrada de la Biblia, pero dice: a cada uno conforme a su necesidad. Cuando dice a cada uno conforme a su capacidad, a su capacidad, se está refiriendo que el Señor entregaba estos dones y estos ministerios y estos talentos no para todos trabajar en el mismo nivel. Unos en un nivel de altura, otros un nivel más por debajo y otro nivel más debajo. De acuerdo a la capacidad de cada siervo, el Señor le dio talento, le dio dones y le dio ministerios. El propósito del Señor era: no todos tenemos la misma capacidad para trabajar en la misma área. No todos tenemos esa capacidad. Dios lo sabe, aunque el Señor es el que da la sabiduría. El Señor es el que prepara, forma el instrumento, lo capacita, lo llena. Pero el Señor sabe qué puedo yo hacer, hasta qué nivel yo puedo ser, cuáles son mis fuerzas. Y sé que hay muchos hombres y mujeres santas de Dios, instrumentos del Señor, siervos de Dios, que Dios ha puesto en eminencia espiritual. Oh, los ha capacitado de una forma sobrenatural, porque así es Dios. A otros, por debajo de ellos, también los ha capacitado, también los ha llenado, también los utiliza, también los respalda. Y otros estamos más abajo. Pero también Dios nos ha preparado, también Dios nos ha fortalecido, también Dios nos concede laborar y trabajar. Dios conoce nuestras capacidades. Eso es importantísimo saberlo. A veces nos preocupamos nosotros y hasta nos volvemos como los mundanos, envidiosos, deseando lo que otro tiene. Si entendemos esta parte de la Escritura, yo no tengo por qué sentir celos o envidia de otros siervos del Señor, que Dios los tiene en altura, en eminencia, y les ha dado una gracia y un nivel de autoridad delegada por Dios extraordinaria, grande y poderosa. Tampoco tengo que envidiar al que está por debajo, en un nivel más abajo, y menos al que está en un nivel más abajo. Tengo que entender que Dios, de acuerdo a nuestras capacidades, Dios nos ha entregado las herramientas espirituales, como son los ministerios, los dones del Espíritu Santo y los talentos. Gloria a Dios. Amén. Qué bueno. Seguimos. El verso 16. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5. Asimismo, el que recibió 2 talentos ganó también otros 2. Y el verso 18 dice: pero el que había recibido 1 fue
cavó en la tierra y lo escondió, el dinero de su señor, lo que el Señor le había dado para que trabajara y lo multiplicara. Miraremos que esto tiene una pequeña división. Del verso 14 al verso 18 está la parte, el relato bíblico de cómo el Señor distribuyó los talentos, se los entregó a ellos y se fue. Amén. Y encontramos el relato de cuál fue la actitud, la acción, la decisión que tomaron los siervos. Dice que el que recibió 5, pues bendecido, alegre y feliz porque se le confió 5 talentos, que quiere decir mayor autoridad delegada por Dios, mayor responsabilidad. Y a mayor responsabilidad tiene que haber mayor fruto, porque esa es la ley establecida por Dios. Amén. Y el que recibió 2, pues qué gozo, qué alegría. También feliz, alegre, se fue a trabajar y multiplicó los 2 talentos. Ganó otros 2 talentos sobre los 2 que recibió. Igualmente, el otro recibe su talento, pero la actitud de este fue diferente. ¿Cómo actuó este que recibió un talento? Quiero detenerme aquí unos minutitos. Sí había diferencia entre los siervos. Aparentemente vemos que su señor veía a sus siervos normal, todos son siervos, todos me sirven, todos están a mi disposición, qué bendición. Pero aquí el Señor, o este buen hombre que representa al Señor Jesucristo, confió en todos. Pero quien realmente se daba cuenta quién era, quién tenía capacidades y quién tenía menos, y quién tenía menos, es decir, degradando, es decir, en cuanto a capacidades, el Señor no le iba a dar 5 talentos al que tenía capacidad solo para trabajar con 1. No le iba a dar el Señor 5 talentos al que tenía capacidad de trabajar solo con 2. Entonces, fijémonos acá, tomemos en cuenta esto, que esto tiene para nosotros una relación hermosa para aprender y estar, o llama bien, estar seguros, cerciorados de que Dios no es injusto y Dios no me va a pedir a mí lo que yo no pude hacer. Dios me va a pedir a mí lo que yo pude hacer, el fruto que pude producir. Y a cada quien en su posición, a cada quien en su lugar, tiene que darle cuenta a Dios. Amén, qué lindo es eso. Pero la manera de este pensar es que dice la Biblia que él actuó diferente. En vez de trabajar con ese talento, ganarse otro, que era por ley, por norma era esa. Me imagino, uno deduce que este hombre se llenó de envidia, se enojó como Caín. ¿Por qué a uno le da 5 y a otro le da 2 y a mí solamente me da 1? Notemos nosotros por qué el Señor le da 1 a él y no le da 5. Si le da 5 a él, la pérdida hubiera sido mayor. Si con un talento que le dio se vio afectado aquel buen hombre de sus ganancias, de no haber tenido ganancias, mucho más grande y grave sería el desfalco, podríamos decir, el no haber ganado con 5 talentos lo que ganó el que lo recibió, 5 más.
Es algo importante. Es algo importante. Decía hace un momento que el Señor conocía las capacidades de ellos, naturalmente, como las conoce de nosotros. Amén. Pregunto, ¿a cuál de los 5 le quedaba más fácil? De los tres siervos que están representando acá, trabajar. El que recibió 5 le tocaba trabajar duro para ganar otros 5 y le tocó trabajar duro. El que recibió 2, pues también conforme a sus capacidades le tocó trabajar para doblar, para multiplicar. Uno deduce, yo creo que usted igualmente, uno deduce que le quedaba más fácil trabajar al que recibió 1. Era más fácil trabajar, ganarse 1 sencillamente. Pero este hombre no miró eso. Bueno, gloria a Dios, el que recibió 5, pues le toca trabajar duro para ganarse otros 5. El que recibió 2 le toca trabajar también durito para ganarse otros 2. Pues yo que recibí 1, según la ley es que me gane otro. Voy a trabajar. De los 3 uno deduce, el que menos tenía que trabajar para ganar era el que recibió 1, pero fue el que no quiso hacerlo. Sabe, hermanos y siervos del Señor, que es posible que me oigan después, si usted no trabaja con un talento, que le es fácil trabajar con un talento y multiplicarlo, con ese 1 se gana otro. Menos piense y gaste tiempo deseando tener 2 talentos, porque si con 1 se le hace difícil a usted trabajar para ganarse otro, más difícil va a ser que hubiera recibido 2 para ganarse otros 2, y menos envidiar o desear el haber recibido 5 cuando tenía que trabajar más para ganarse otros 5. Todo tiene su recompensa. Continuamos mirando porque el tiempo se nos va. Del verso 19 en adelante viene la reacción ahora. Viene otra parte. Por eso les dije que podíamos dividir esta parábola por partes también. Ahora viene la segunda parte de la parábola. Es la aparición después de mucho tiempo. ¡Wow! Después de 2000 años que el Señor vino y entregó dones y entregó ministerio y entregó talentos. Después de mucho tiempo vino, Él viene, aleluya, el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con Él. Aleluya, con ellos. Esto es tan importante. Saber que el Señor viene a llevarnos, vamos a presentarnos ante el tribunal de Cristo y allí vamos a entregarle cuentas. Óigame bien los que creen. Qué bueno que prediquemos como podamos predicar y prediquemos como a veces pensamos o sentimos predicar, no como Dios dice, sino como querramos nosotros. Que ni siquiera has ganado con el talento que Dios te ha dado, no te has ganado 1, mucho menos si hubieras recibido 2 y menos si hubieras recibido 5 talentos. Oh, bendito sea el Señor. Vino el Señor, el amo de aquellos siervos, y lo llamó a arreglar cuentas. Aleluya. Arreglar cuentas con ellos. Versículo 20. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo los 5 delante del Señor y le dijo: 5 talentos me diste, he aquí 5 talentos he ganado sobre ellos. El verso 21, y su Señor le dijo, ¿qué le dijo? Ven, bien has hecho, siervo fiel, sobre
poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra el gozo de tu Señor. Aleluya, qué ambiente ese tan lindo. Has sido fiel con estos 5 talentos, que no es tanto. Para Dios eso es, para nosotros es que es mucho, pero para el Señor es poco. Lo poco has sido fiel. Ven, bien, buen siervo has actuado. Has sido fiel en lo poco, te pondré en lo mucho ahora. Entra en el gozo de tu Señor. Es decir, regocíjate, gócese por esa bendición. Versículo 22, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes. He aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén, qué alegría, qué gozo. Amén. Y el verso 24 dice: pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, y que ciegas donde no siembras, y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. He aquí tienes lo que es tuyo, lo que me diste, aquí está. Así como me lo diste, así está. No gané nada, lo enterré. Amén. Ahí termina la segunda división de esta parábola. Cuando el amo, el señor de estos siervos, viene a arreglar cuentas con ellos, cada uno le entrega cuentas al Señor. Cada uno le entrega cuentas a su amo. El que recibió 5, feliz, ganó otros 5. El que recibió 2, feliz, ganó otros 2, 4, qué bendición. Y se presenta el que recibió 1. Es decir, aquí se tiene que presentar en la presencia ante el tribunal de Cristo todos los que hemos recibido, el que ha recibido 5 talentos, el que ha recibido 2 y el que ha recibido 1. Me estoy refiriendo a quién nos presentaremos ante el tribunal de Cristo. Los que recibimos un ministerio, cualquiera que sea de los 5 ministerios. Los que recibimos un don del Espíritu Santo para producir frutos con él, porque los dones, las herramientas divinas, como los ministerios, los dones del Espíritu y los talentos, Dios nos los dio, nos los entregó para producir frutos. No para guardárnoslos o para mofarnos, o como lo están haciendo miles y miles de llamados siervos insensatos, que utilizan el ministerio, cualquiera de los ministerios que Dios les dio, utilizan los dones espirituales que Dios les dio y los talentos que Dios les dio para enriquecerse. Y lo más doloroso y lamentable, no para ganar almas para el cielo, no para hacer la obra de Dios como Dios nos ha mandado, sino para hacer la obra y hacer del evangelio ganancia. Y hoy encontramos miles y miles de personas de esas que dicen lo mejor, se mofan. Espere que les llegue su día a ellos. Se mofan diciendo: lo mejor que me ha pasado en mi vida fue haber decidido ser profeta, ser apóstol, ser pastor, ser misionero, ser evangelista, ser maestro, ser esto y ser aquello, mofándose. Porque han hecho del evangelio
Eso hay que decirlo. Así como se predica todo el resto de la Biblia, hay que predicar lo que también está allí, que muchos no lo predican y que han convertido el evangelio, en primer lugar, en mercadería, en libertinaje. Y, óigame bien, y han corrompido, eso es lo que la Biblia enseña. Han corrompido el evangelio, lo han convertido en mercadería, lo han convertido en libertinaje, en paganismo, solo por lucrarse. Que a Dios tienen que darle cuenta un día, Dios los llamará. Esos no estarán en el tribunal de Cristo. Esos estarán frente a otro tribunal que se llama el tribunal del gran trono blanco, para ser juzgados e ir a condenación eterna, pero no ante el tribunal de Cristo. Eso es una realidad. Este hombre representa a aquella gente que trabaja para ellos. Si este hombre que recibió un talento hubiera entendido que tenía que ser obediente y honrar a su señor, a su amo, hubiera trabajado, porque le había quedado fácil trabajar con un talento y ganarse otro, pero no lo hizo. No lo hizo. Este hombre representa a todos aquellos que no trabajan para Dios, trabajan para ellos. Para ellos les conviene trabajar en el evangelio para allá y para acá y hacer tantas cosas dentro del evangelio y hacer negocio con el ministerio, con los dones y los talentos que Dios les ha dado para su propio beneficio. No para beneficiar a multitudes que sean salvos, sino para beneficiarse en ellos. Tendrán mayor condenación, dijo el Señor. Oh, gloria a Dios. Las cuentas que ellos entregan son estas: al Señor cara a cara. Y miremos la última parte de esta parábola. Verso 26. Respondiendo su Señor, le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no siembro y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías de haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Oiga esto. Aleluya. Esto es tremendo. ¿Cuál es la respuesta del Señor para ese hombre? Se desagradó el amo. El Señor de aquel hombre se desagradó. Y con mucha ira. Y con esa actitud de hacer justicia. Este amo dice: siervo malo, perverso, negligente, corrompido, malo, perverso. ¿Por qué no le dio ese dinero a los banqueros y los banqueros hubieran trabajado y hubieran ganado algún interés? ¿Por qué no lo hiciste? Y al yo venir hubiera recibido algún beneficio. En otras palabras, ¿por qué no le diste lugar a otro? ¿Por qué no dejaste a otro en tu lugar? ¿Por qué usurpaste el lugar del ministerio? ¿Por qué te trepaste a un altar cuando tú no eres llamado por Dios? Y si fuiste llamado por Dios, ¿por qué no cumpliste? ¿Por qué no aprovechaste la oportunidad que Dios le dio de ser un siervo fiel? Si te quedaba fácil trabajar con un talento, difícil, fuerte y duro trabajar con 5. Fuerte y gran esfuerzo para trabajar con 2. Pero trabajar con un talento era más fácil. En otras palabras, el reclamo es: ¿por qué no le diste lugar a otro? ¿Por qué no dejaste a otro? ¿Por qué ocupaste un lugar que no te pertenecía?
siervo perverso, negligente, malo. Oh, qué reacción tremenda. La del amo, la del Señor, del hombre, el buen hombre aquel que representa a Cristo. Eso me hace recordar de lo que dice el Evangelio de San Mateo capítulo 7 y el versículo 21 al 23. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Muchos le dirán al Señor en aquel día, versículo 22. Muchos le dirán: Señor, en tu nombre predicamos, en tu nombre, Señor, enseñamos el evangelio, en tu nombre profetizamos. Cuánto montón de profetas que ahorita están en vergüenza. Cuánto dijeron que los primeros 6 meses de este año era de enriquecerse, de podrirse, es decir, iban a dormir sobre el dinero, sobre los billetes, e iban a vestirse forrados con dinero. Y mire cómo Dios los dejó en vergüenza hoy. Que el primer semestre de este año era en las vacas gordas. Y el último semestre de este año iba a ser para derrochar, para hacer de este mundo perverso un cielo. Ese era el mensaje de los profetas al terminar el año 2019 y al iniciarlo. Hoy esos profetas, predicadores y apóstatas, llamados apóstoles apóstatas, hoy están en vergüenza. Pero hay un cinismo, hay demonios de cinismo que les ha transmitido, que hoy siguen como si no hubiera pasado nada. Y lo triste, ¿sabe qué es? Que hay miles y miles de cristianos, supuestos cristianos, que todavía siguen creyendo y confiando en esos falsos profetas. Eso es lo doloroso. ¿Cómo se airó el Señor? Y dice en Mateo 7, 21 y 22. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos los enfermos, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos y deshicimos. Señor, ¿y qué pasa ahora con nosotros? Y el Señor les dirá: no os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Versículo 23. Esos leen, si acaso lo leen y dicen que eso es para otros, que eso no es para ellos. Escrito está en la bendita palabra del Señor, que esos son los que registra Mateo 7, 21 al 23. Les dirá el Señor: no os conozco. Y les dice: hacedores de maldad, perversos, malos, negligentes. Porque nunca predicaron y ejercieron un ministerio para gloria de Dios, sino para ellos. Predicaron el evangelio para sacarle ganancias, para sacar provecho de ellos, pero no para su propia alma, mucho menos para las almas de los demás. Oh, santo Dios, aleluya. El versículo 28 dice: quitarle pues el talento que tiene. Le dijo a los demás siervos: quítenle el talento que tiene y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, negligente, malo y perverso, falso profeta, falso apóstol, echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Aleluya. Oh, esto es tremendo, hermano. Esta parábola la puso el Señor para que nosotros entendamos quiénes van a ir y van a estar en el tribunal de Cristo. Allí vamos a estar todos los que hemos trabajado para gloria del Señor. Escúchame bien. Amén. Y si miramos nosotros lo que está escrito aquí en el capítulo 20 de este mismo evangelio,
el capítulo 20 habla de los obreros de la viña. San Mateo capítulo 20. Óigame bien, Dios nos llamará cuentas a nosotros los pastores, evangelistas, misioneros, apóstoles, profetas, maestros de la Biblia, a quienes Dios nos ha entregado dones, talentos y ministerios. Y aquí representa esta parte, este capítulo representa a aquellos 5 grupos que menciona la Biblia, amén, que el Señor llamó para trabajar. Estamos hablando de cuando estemos ante el tribunal de Cristo. No vamos a leerlo todo, pero dice la palabra del Señor que Dios menciona, aquí menciona el Señor Jesucristo 5 tiempos, 5 horas. Amén, menciona la hora de la mañana. En el versículo 1 habla que el Señor salió en la pura mañana, vamos a decir 6 de la mañana, y llamó a un grupo para ir a trabajar en su viña. Oh, gloria a Dios. Y convino con ellos que les pagaría por el día de trabajo un denario. En el versículo 3 habla de la hora tercera del día. Amén, 9 de la mañana. Luego, ese es el segundo grupo. El tercer grupo habla de la hora tercera. Amén. Perdón, este es el segundo grupo. En el versículo 5 habla de otros 2 grupos. Amén. Dice que otra vez salió cerca de la hora sexta y la hora novena. O sea que a la hora sexta contrató a un grupo y a la hora novena contrató otro grupo. Amén. Y los llevó a trabajar en su obra. Amén. Y luego el versículo 6 dice, y saliendo cerca de la hora 11, es decir, la última hora, la penúltima hora. Un ejemplo, un grupo a las 6 de la mañana, otro grupo a las 9 de la mañana, otro grupo a las 12 del día, otro grupo a las 3 de la tarde, van 4, y otro grupo a la hora 11. Es decir, hablemos del día, luz día, a las 5 de la tarde, porque a las 6 se terminaba el día de trabajo. Amén. Luego, amén, mire que esta parte de la Biblia, el capítulo 5, el capítulo 20, desde el versículo 1 hasta el versículo 16, nos habla de la experiencia maravillosa que desde los apóstoles hasta el día de hoy, todo este periodo de 2000 largos años, nosotros fuimos llamados en la hora 11 de las 12 horas que el ser humano trabaja. Es decir, fuimos llamados a las 5 de la tarde para trabajar solo 1 hora. Y relata la escritura, amén, que luego del verso 8 en adelante, cuando llegó la noche, el señor de la viña llamó a su mayordomo y le dijo, págale. ¿Sabe que este señor es Dios? Y el mayordomo es Cristo. Aleluya, bendito sea el Señor. Dijo, le dio la orden el Señor a su mayordomo. Llame a mis siervos y págales. El mayordomo fue y los llamó. Y mire, debía de haber comenzado, uno dice al derecho. Miren ustedes que el Señor no trabaja como trabajamos nosotros. Ni el Señor piensa como pensamos nosotros. Ni el Señor actúa como nosotros actuamos. El mayordomo hubiera comenzado a pagarle primero, bajo el punto de vista humano, ¿quiénes tenían que haber sido llamados primero para pagarles? Los que trabajaron todo el santo día de 6 a 6. Todo ese, ellos. Y luego los que trabajaron de las 9, luego de las 12, luego de las
3, y luego los de la hora undécima, la última. Pero no, comenzó al revés, para nosotros al revés. Dios nunca actúa al revés. Así veamos nosotros las cosas boca arriba, o pies para arriba y cabeza para abajo, que las vemos al revés. Dios nunca actúa al revés. Dios siempre hace las cosas bien hechas y al derecho, bendito sea su nombre. ¿Qué hizo el mayordomo? Llamó primero a los que trabajaron una horita. Eso es lo que no aceptan. Eso es lo que no aceptan muchos. Y más los enemigos de la iglesia y del arrebatamiento de la iglesia, el rapto de la iglesia. No lo aceptan, no les cabe en la mente. Pero eso está escrito en la Biblia. Llamó primero a los de la última hora, como quien dice, a la iglesia cristiana. Primero ellos. ¿Y cuánto recibieron ellos? Un talento. Por trabajar una hora nada más. Luego llamó de ahí para atrás, y los últimos que vinieron a recibir el pago fue los que trabajaron todo el santo día de 6 a 6. Pero miren ustedes cómo relata aquí la palabra del Señor, algo que es muy importante tenerlo en cuenta. Y es que cuando el mayordomo le pagó a los primeros que recibieron el pago, que fueron los últimos que llegaron a trabajar y trabajaron una horita, ellos recibieron un denario. Los demás pensaron de inmediato, wow, si estos que vinieron a trabajar una hora le da un talento, pues nosotros que trabajamos durante las 12 horas, sin duda vamos a recibir, ¿cuántos talentos? Si 12 horas de trabajo, los otros estaban recibiendo un talento por una hora de trabajo, ellos se imaginaban, pues nosotros trabajamos 12 horas, serán 12 talentos. ¡Qué bueno! Pero luego vio que a los otros también le dieron un talento, a los otros otro talento, a los otros un talento, a los que trabajaron un poquito más, un talento, y a ellos que trabajaron todo el día recibieron también un talento. ¿Cuál fue la actitud de los que trabajaron todo el día? Dice el texto, hombres injustos. ¡Qué injusticia! ¡Qué barbaridad! ¡Qué injusticia tan terrible! ¿Cómo nos van a dar a nosotros nos van a dar un talento si trabajamos 12 horas y el que trabajó solo una horita le van a dar lo mismo? Eso es ser injusto. Pero luego el hombre, el señor de la viña, los llama y le dice, ¿no convinimos? Desde la mañana no convinimos que sería un talento y ustedes dijeron que sí. Entonces, ¿por qué van a reclamar ahorita más? Si ustedes convinieron desde el principio que un talento por todo el día y ahora quieren más. Ese es el hombre, esa es la mujer que no sabe si trabaja para Dios o trabaja para Él. Se indispusieron, se pusieron bravos. ¿Y por qué no decirlo mejor? Se enojaron contra aquel señor y contra el mayordomo. Estos hombres, cuando se presentaron a dar cuentas y a recibir el pago de su trabajo, vieron injusticia. Esta parte de la Escritura nos confirma que tenemos que presentarnos un día y vamos a recibir recompensa. Oh, gloria al Señor. Podíamos hablar más, esta escritura es tan hermosa. Mire lo que dice el capítulo 13 de este mismo evangelio, capítulo 13 de San Mateo, versículo 13:23. Mire, 13:23 de San Mateo dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es aquel que oye la palabra y la entiende y da fruto. ¿Cuál es la orden del Señor? Da fruto y produce 100 por 1,
a 60 por uno y a 30 por uno. Mire que lo importante no es que usted se presente, el anhelo de nosotros es presentarnos con el mayor fruto que produjo nuestro trabajo en el Señor. Eso es así. Y recuerde que todo pastor, y los que me están oyendo me van a oír porque esto queda grabado, todos los pastores, sin excepción, tenemos dos congregaciones. No la de semana y la de cada 8 días el domingo, no. No, me estoy refiriendo a la congregación que el pastor tiene en el corazón, en su mente y en su corazón. Que no es la que pastorea. No, no. Una es la congregación que el pastor tiene en el corazón, que anhela tener y piensa tener. Y otra es la congregación que realmente tiene, que pastorea. Es decir, una congregación que tiene en su mente y en su corazón, en sus sentimientos. Y otra congregación es la que pastorea, la real. Dígame si no es así, pastor, consiervo en el Señor, santo siervo de Dios. Así es. No le estoy diciendo que la congregación que literalmente pastoreamos nos desagrada, que no la queremos, no, la amamos. La amamos y nos hemos dado por tiempo completo, y hoy sin diezmo y sin ofrenda aquí estamos predicando, y predicando con más ahínco, predicando con más ánimo. Gloria a Dios por eso. Porque los que predicaban por diezmos y por ofrendas no se ven, no los escuchamos. Que Dios los bendiga. De todas maneras, es una palabra de concientización. Gloria al Señor por ello, aleluya. Bendito sea su nombre poderoso. Bueno es el Señor, amén. Entonces, esta parte de la Escritura es tan clara con relación al día en que nos presentemos a darle cuenta a Dios. Eso es una realidad, pastores. Todos, sin excepción, todos estaremos allí. Y termino mostrándoles lo que dice la santa y bendita palabra del Señor en primera carta a los Corintios. Allí concluimos por esta tarde este quinto punto de la cuarta parte de este estudio, las grandes doctrinas del inminente regreso de Cristo por su iglesia, el rapto, no la segunda venida todavía de Cristo, no, el rapto de la iglesia. Lo encontramos registrado, amén, también para concluir esta parte en el día de hoy, primera de Corintios 3, 8. Amén. Dice la palabra del Señor. Primera de Corintios 3, 8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Se está refiriendo porque había una situación en la iglesia de Corinto que unos decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Apolo, y en otra parte de la escritura dice yo soy de Cefas. Amén. Y otros decían yo ni Cefas, ni Apolos, ni Pablo. Yo soy de Cristo, de Jesucristo soy yo, decían ellos. Es decir, como que habían 4 congregaciones. La congregación de Pablo, la congregación de Cefas, Pedro, la congregación de Apolos, un gran predicador, y los que decían yo de Cristo, 4. Y en esa situación estaba, la iglesia estaba en esta situación, y Pablo, lleno del Espíritu Santo, llega y les escribe y le dice: el que siembra es uno, el que riega es otro y el cuida otro, pero el que da crecimiento a la planta, al cultivo, a la labranza, poner aquí el ejemplo del apóstol, es Dios. Y en el ministerio
El que predica, el que enseña, el que echa fuera demonios, el que liberta, el que obra milagros. Uno sabe que Dios utiliza a ese hombre, a esa mujer, una bendición, pero quien hace eso no es la persona, es Dios, es el Señor. Entonces Pablo dice, verso 8, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su obra. Oh, gloria a Dios. El verso 9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois la labranza de Dios, edificio suyo. Nos trasladamos a ver al versículo 12. Estamos leyendo primera de Corintios capítulo 3 y verso 12. Y si sobre este fundamento, es decir, sobre el fundamento de Cristo, amén, que es el fundamento de la iglesia, sobre quien la iglesia está edificada, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Óigalo bien. La obra de cada uno se probará, será manifiesta, porque el día la declarará. ¿Cuál día? El día ante el tribunal de Cristo. Porque el fuego, dice, pues por el fuego será revelada o será probada. Y la obra de cada cual, de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Oh, aleluya. Dos cosas hay aquí preciosas. Estamos concluyendo. Tenga paciencia 5 minutitos. Amén. Número 1, dice que la obra de cada uno de nosotros será probada por el fuego. Y el fuego es el que va a decir si su obra tiene premio o no tiene premio. Pero antes de ser probada por el fuego, menciona 6 clases de materiales que son probados por el fuego. Amén. El fuego prueba el oro, prueba la plata, las piedras preciosas, que es lo tercero. Aleluya. Miremos el versículo que nos muestra estos 6 materiales. Amén. El 12. El fuego prueba la madera, el fuego prueba el heno y el fuego prueba la hojarasca. Wow. Miren ustedes esto. Hay 6 materiales con los cuales una persona puede edificar. Se puede edificar con hojarasca, con heno, con madera, con piedras preciosas, con plata y con oro. Y todo esto es representativo. Amén. Y las únicas 3, oígame bien, las únicas 3 materiales, únicos 3 materiales que son aprobados por el fuego son el oro, la plata y las perlas preciosas. Siempre que literalmente se le va a poner una piedra preciosa a un anillo, diamante, esmeralda o cualquier otro material de piedras preciosas, se necesita el fuego. Pero la madera, la hojarasca y el heno los consume totalmente el fuego. Qué tremendo esto, hermano. Entonces, si el trabajo que usted hizo para el Señor, el trabajo que yo hice para el Señor, fue con cualquiera de estos 3 primeros materiales, será aprobado por Dios, por el fuego. Aleluya. El fuego purifica. Esto representa la santidad, la pureza de Dios. Oro, plata y piedras preciosas, todo eso nos relaciona con todo lo que es la vida de santidad
Y en el área del trabajo, trabajo sincero, trabajo puro para Dios y no para los hombres. Si algo este apóstol habló a la iglesia es no trabajar para el hombre, no trabajar por el ojo, que el hombre nos ve y ya trabajamos, no, el hombre deja de mirarnos, ya no trabajamos, estamos trabajando para el hombre, no estamos trabajando para Dios. Trabajar para el hombre también es trabajar en la obra de Dios solo para sacarle provecho material, económico, y no por favor de las almas perdidas, que sean salvos. Oh, aleluya, todo eso, el heno, la hojarasca y la madera está representando a aquellos que están utilizando el evangelio para provecho humano, carnal, material, para enriquecerse. Oh, poder en la sangre de Jesucristo. Aleluya, oh, gloria al nombre del Señor. Todo esto es tremendo. El versículo 15, el 14, aleluya, dice: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, claro que sí. Él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, porque aunque así como por fuego. Muchos van a ser salvos y se van en el rapto de la iglesia. Todos nos vamos a ir por pura bendita misericordia del Señor, por su bondad, su amor, por el gran cúmulo de su benevolencia, favores. Pero habrá personas que se van a presentar allí pensando recibir mucho, cuando no recibirán nada, porque el trabajo de ellos se quemó, el fuego no lo aprobó, lo consumió, lo destruyó, y ellos sufrieron gran pérdida por milagro, y como decimos nosotros, por chispa fueron salvos, por chispa llegaron allí. Mis amados hermanos y amigos, esto de las recompensas en el tribunal de Cristo, eso es inminente también. Eso, hermano, ese evento llega porque llega y va a ser pronto. Cada uno vamos a recibir conforme la santa y bendita palabra nos dice del Señor, tal por lo que trabajamos, lo que nos motivó, lo que nos llevó a hacer la obra de Dios, que no fue otra cosa, aleluya, que la salvación de las almas, engrandecer el reino de Dios. Alabado sea su nombre. Hermanos, preparémonos cada día, trabajemos para Dios, no hagamos las cosas para los hombres, ni siquiera para nosotros mismos, hagámoslas para Dios. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, vamos adelante. Padre celestial, yo te doy gracias por concederme la bendición de compartir esta cuarta parte, Señor, de este tema, de este estudio bíblico, Señor, las grandes doctrinas del rapto de la iglesia, Señor, del arrebatamiento de tu iglesia. Señor, gracias a tu pueblo, a los hermanos que han estado atentos, a los que son fieles a estas transmisiones, en el nombre de Jesús de Nazaret, a quienes oirán, Señor, oh Dios, y verán este video, Señor, y este estudio, aleluya, en todo este tiempo que tú lo permitas, Señor, en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias te damos, Rey soberano del cielo y de la tierra, obrador de